es titula Com educar en talent i valors en l'era digital. Dèiem que l'educació té el repte majúscul de que, a més de les competències tecnològiques, hem d'intentar formar ciutadans i ciutadanes digitals, però que siguin capaços de traslladar ètica i talent a tot allò que facin. Com ho hem de fer? Perquè com implementem una alfabetització digital que sigui capaç de combinar la formació en talent i la defensa també dels valors humanistes? Com, per exemple, parlarem també de la figura d'aquestes persones informadores, a veure si ho dic bé, les whistleblowers, destacant la seva importància i alhora també protegint la seva funció. Aquest debat serà moderat per una especialista en tecnologies, educació i creació, com és la Laura Malin-Verni, que ella és professora investigadora en tecnologia, educació i processos creatius. És doctorada en tecnologies de la informació i de la comunicació, té un màster en ciències cognitives i mitjans interactius i és llicenciada també en Belles Arts. De fet, els currículums que us llegeixo són un resum d'un resum del que ens passen. També ha treballat i ha estat premiada com a educadora en diversos projectes vinculats a l'educació no formal amb tecnologies a centres d'art, escoles i biblioteques i és fundadora de l'associació Cosicosa, dedicada també a l'alfabetització digital crítica. I ella moderarà a dos pesos pesats, que els tenim aquí, la Renata Ávila, advocada i especialista internacional en accés al coneixement, llibertat d'expressió, elaboració de polítiques i drets digitals globals. Ella actualment és CEO de la Fundació Open Knowledge i està afiliada a l'Institut d'Intel·ligència Artificial Centrada a l'Ésser Humà, que està a Stanford. A més, és membre del Consell d'Administració Mundial de la Digital Future Society i de l'Open Future i de la Whistleblower, aquesta paraula que en parlarem avui, Whistleblower Network Germany, així com també el Consell Assessor de Creative Commons. I també tenim a l'Antonio Hernández Fernández, físic. És molt curiós perquè aquesta setmana els dos físics de la Bienal han caigut. L'Antonio Turiel va caure i no podia estar físicament amb nosaltres i, en canvi, ell ha sigut més valent i ha vingut. Antonio Hernández Fernández, físic i doctor en lingüística i docent, professor adjunt de Física i Ciències de l'Educació a la Universitat Politècnica de Catalunya. Les seves àrees d'interès docent abasten des de la gamificació i l'aprenentatge basat en projectes fins a l'educació tecnològica i la lingüística quantitativa. És molt interessant perquè, tot i aquest currículum tan acadèmic, m'agrada que també a temps parcial sigui professor d'ESO i cicles formatius a l'Escola d'Art i Superior de Disseny de Terrassa des del 97, de fet, perquè això vol dir que també estàs allà amb la matèria prima i no només a dalt de tot. Tens contacte amb els meus joves. Un aplaudiment per ells i moltes gràcies per haver vingut. Bueno, buenas tardes y bienvenidos a este encuentro como tan necesario. Es un placer y un honor para mí estar aquí con Renata y Antoni. Un poco para introducir este encuentro, creo que una frase que puede servir para pensar es una frase de Rosy Braidotti, en que dice como que el orgullo para los éxitos tecnológicos no tendría que impedirnos de mirar a las contradicciones y formas de injusticia social y moral causadas por la misma tecnología avanzada. Y creo que esta frase, aún más cuando se piensa en el contexto de en que educamos a los jóvenes, cómo lo educamos, cómo hacemos que, digamos, la educación permita abordar todas las complejidades que están presentando las tecnologías digitales, se vuelve como aún más importante. Entonces, ahora, ¿cómo se estructurará un poco esta mesa redonda? Primero dejaremos la palabra a Renata para que pueda presentar, bueno, como su posición como persona, digamos, de frente al tema de la justicia y la democracia y a las tecnologías digitales, y luego ya intervendrá Antoni y yo en una segunda parte. Al final dejaremos como una parte, digamos, más para preguntas de todo el mundo. Vale. Renata. Bueno, a ver, para arrancar, primero me voy a disculpar que no puedo hablar en catalán, me gustaría mucho aprender. Ya entiendo muchísimas palabras y espero en un futuro, en la Bienal, digamos 2032, que ya esté a sus expectativas tanto de ideas como de lenguaje. Y ese es un punto de partida interesante porque la era digital se está comiendo vivos en nuestros idiomas. Está devorándoselos y eliminándolos de nuestra... Y un idioma es una nación. Y estamos viendo cada día si
el default de idioma es el inglés y algunos otros idiomas, por ejemplo, pienso en el catalán, no estaría tan presente en lo digital si no fuera por comunidades dedicadísimas a hacerlo presente. Y muchísimos idiomas del mundo están completamente desconectados. No es solo la gente la desconectada, sino maneras enteras de entender el mundo y explicarlo que no están presentes. Entonces es una pequeña reflexión inicial. La segunda reflexión es la Bienal del Pensamiento que pasa en Barcelona. No es de las personas en el escenario. Realmente la Bienal de Pensamiento es este efecto interactivo y qué va a pasar después de esta conversación. Y mi pedida y mi deseo es el efecto exponencial. Si ustedes oyen hoy, esta noche, algo que les movió o que están completamente en desacuerdo con o que están completamente en acuerdo con, lo mejor que podemos hacer, y ese es este efecto de este espacio de reflexión, es romper burbujas y comentarlo con alguien con quien ustedes nunca comentarían este tema. Quizá alguien que esté en la cola del metro o que esté sentado a la par, quizá alguien en sus cotidianidades con quien no comentarían este tipo de ideas, para ver, al comentar esta idea, la reacción. Creo que nos estamos perdiendo muchísimo el arte de conversar a profundidad con gente que no está completamente en nuestras burbujas temáticas o de barrio o de grupo de amigos y demás. Y estos temas digitales muchas veces se los dejan a los tequis, a los computines, y para nada, no vamos a salir de la situación en la que estamos si lo seguimos conversando de esa manera. Entonces, arranco con una, y creo que va a sonar muy rara mi presentación porque yo soy siempre muy negativa y crítica. Pero este tema es demasiado importante como para dejarlo a lo crítico y lo negativo, porque creo que nos queda una gran misión por construir y no tenemos ni siquiera la base. Y parto de esto. Una nueva educación digital es posible. Y no solo es posible, sino que va a ser la mejor educación que vamos a ver jamás. ¿Por qué tan optimista y por qué tan triunfante? Somos la generación más educada que jamás ha estado en este planeta. Somos la generación con más recursos y acceso al conocimiento que jamás ha estado acá. No solo en números, sino en habilidades y capacidades. Claro, están totalmente distribuidas de una forma desigual, pero aún dentro de la desigualdad, las posibilidades y el talento y las capacidades desarrolladas por millones de personas son nunca antes este planeta había visto tan promisorio en términos de alfabetización, en términos de desarrollo de habilidades, en conectividad, en exposición y acceso a conocimiento sofisticado, en acceso a tecnologías que básicamente son tecnologías que en la historia las describían los dioses, ¿no? Entonces, claro, el tema es cómo llegamos a esa educación inclusiva, sostenible, centrada en las personas. Bueno, hagamos una reflexión en el lugar en que estamos. Creo que estamos en un momento donde podemos decidir dos rutas. La ruta esto, y ya nos va a hablar Tony luego, esto era una cárcel. Y esas lógicas carcelarias, esas lógicas de encierro, esas lógicas de limitar libertades, puede ser la lógica dentro de la cual estamos construyendo la educación digital. Y ese es algo que me alarma muchísimo, porque como veo, la esfera digital hoy es un poquito como una cárcel, o más bien como un edificio cayéndose. Es básicamente un edificio en condiciones bastante precarias, un edificio donde hay muy poquitos dueños del edificio y donde nos dicen que tenemos que quedarnos dentro de ese edificio porque es donde está toda
toda la gente está ahí, entonces tenemos que continuar llevando a esa construcción fallida a toda la gente. ¿Qué está pasando con ese edificio? Ese edificio fue construido con una visión específica, con valores y con principios de diseño. Maximizar la extracción de datos, maximizar las ganancias, maximizar el tiempo que las personas permanecen atrapadas en ese edificio, dando su atención, dando sus datos, dando sin necesariamente recibir de vuelta. Extractivo en términos también de energía, extractivo en términos de metales, obsoleto, las cosas dejan de servir tan rápido como nunca antes. Para las personas más vulnerables, entre más vulnerable es una persona en ese edificio, más se tiene que proteger y más tenemos que crear dentro de ese edificio roto espacios seguros para niños, espacios seguros para mujeres, espacios seguros dentro de una estructura que puede caerles en la cabeza. En términos de seguridad, imagínense que el peor arquitecto del mundo haya diseñado ese edificio sin considerar que la privacidad, por ejemplo, que la seguridad, por ejemplo, eran principios fundamentales que tendrían que haber ido en los cimientos. ¿Y qué pasa? Cada vez que se les dice a los dueños del edificio, esto no está funcionando. En esta parte del edificio, todas las elecciones están comprometidas por el diseño de tus plataformas. Los dueños del edificio dicen, ok, lo vamos a pintar de color de rosa y vamos a poner un guardia en la puerta que diga, defiendo la democracia, y nos vamos a hacer 3 fotos y con eso vamos a solucionar el problema. O cuando decimos, en medio de la pandemia, tu construcción y esta cuestión, la forma en que estás distribuyendo los espacios en el edificio, está haciendo que más y más gente no siga lineamientos de salud pública. Entonces, ¿qué hace el dueño del edificio? Dice, pero voy a donar 2 ventiladores y voy a donar 3 plantitas para decorar en la esquina y quizá con eso nos componemos. ¿Y qué hace del otro lado sociedad civil? Trata de que los dueños del edificio asuman su responsabilidad. Y tenemos cualquier pila de regulaciones de cada metro cuadrado de ese edificio, súper regulado. Y cuestiones como, es básicamente la analogía de entrar como personas. Para entrar a ese edificio tenemos que entrar con cascos. Y ese fue un gran logro, que nos dieran los cascos de protección para entrar en el edificio, para que no nos caiga todo encima. Entrar con linternas para saber qué está dentro y nunca sabemos realmente cómo están funcionando las cosas. Y cada vez cuesta más y más y más. El problema es que en ese monstruo sin pies ni cabeza, ya no solo es unos poquitos habitantes, está la mitad del mundo dentro. Están gobiernos enteros, plataformas de educación enteras. Y cuando pensamos en diseñar la educación de talentos y valores para la era digital, la mentalidad, digamos, la figura que se nos dice es, tenemos que enseñar a los niños y niñas cómo entrar en ese edificio de forma segura y cómo sobrevivirlo. Y la propuesta que yo tengo esta noche es, tenemos que salir de esa narrativa y tenemos que salir de esa lógica inmediatamente. Lo que tenemos que hacer realmente es salir de ese edificio, sacar a la gente de esa lógica, que es solo una forma de concebir la tecnología y de solo una forma de configurar el futuro digital es posible. Si construimos el futuro de la educación digital en ese edificio que se está cayendo y encima de todo con el fuego afuera, que si no se cae y se derrumba en pedacitos, se va a quemar y nos va a ayudar a colapsar todo por la otra crisis que viene en paralelo. Si no pensamos en construir un futuro digital distinto, donde esa superestructura, esa infraestructura, esa forma de concebir cómo construimos, cómo configuramos, cómo diseñamos espacios, cómo diseñamos sistemas de gobernanza para que no sean 5 dueños del edificio que nos digan que tengamos que hacer. Cómo nos movemos de regulación hacia
creación de espacios distintos, de espacios interoperables, interconectados, que no tienen que ser un solo edificio homogéneo, que le den espacio a distintas diversidades, que le den espacio a distintas necesidades de las comunidades, vamos a seguir en la misma. Y ese cambiar la infraestructura, la verdad, la tenemos mucho más fácil que antes, porque como decía al inicio, repito, el talento está ahí. Si vemos las cosas maravillosas que, aún con lo limitado de la infraestructura, aún con lo limitado del espacio de creación, que nos deja unas pequeñas ventanitas para creatividad, para expresión, aún con ese pequeño espacio, ese pequeño rincón para la creatividad de la gente, que se nos dejó por las grandes corporaciones, básicamente los dueños del edificio, vemos que hay tanta posibilidad, desde posibilidad cívica hasta posibilidad colaborativa, de solidaridad y demás. Imagínense las posibilidades que se generarían si diseñamos si cambiamos las reglas del juego. Si así como hicimos con arquitectura, así como hicimos con transporte, así como hicimos con otras infraestructuras comunes, empezamos a pensar en las estructuras digitales como algo diferente. Tengo una pequeña y muy rápida lista de cómo sería esa colección de espacios, que no sería un edificio centralizado, esa colección de espacios en donde un futuro digital distinto y una educación digital distinta podría germinar y florecer. Y la otra tarea para ustedes, perdón que haya tantas tareas esta noche, esta lista va a estar súper incompleta y yo me imagino que ustedes van a tener también y se van a quedar pensando en cuestiones que ustedes agregarían a esto. Primero, la base fundamental de ese edificio es la base fundamental de nuestra sociedad y es el Sistema Internacional de Derechos Humanos. Indudablemente, derechos fundamentales tienen que estar universales, tienen que estar como la base. Luego de eso, creo que una de las cuestiones que ya no podemos aceptar es tener que entrar con linternas a los edificios y no saber de qué están hechos. Debemos tener un derecho de entender cómo está hecha la tecnología. Y esas herramientas para entender cómo está hecha la tecnología se tienen que hacer desde la edad de 4 años o antes. O sea, esa posibilidad de explorar y de configurar de forma diferente es tan natural al ser humano. O sea, abrir, saber cómo está hecho algo, mover las piezas y hacer algo nuevo a partir de esto es algo tan natural si ven a cualquier niño y ha sido arrebatado por esos dueños del edificio que no les conviene para nada que la gente haga su propia tecnología. Lo tercero es partir y construir sobre otros conocimientos, porque creo que esa esquina imperturbable con el hoodie negro y las pantallas y demás de quienes creían construir este mundo solitos y solitas, ya no debe ser. O sea, construir ese futuro digital distinto tiene que ser interdisciplinario y todos esos conocimientos y saberes tienen que estar combinados. El próximo es las reglas para participar y el acceso. El acceso no es solo tener plata para conectarse y tener un computador igualito al de todos los demás. Hacer las tecnologías accesibles es también poder participar en la creación, en la evaluación y hasta en la descontinuación de las mismas. La otra cuestión es hacerlo reproducible, ese mundo digital, hacerlo reproducible y localizable. No es misma la necesidad de Barcelona que la necesidad de Totonicapán en Guatemala, un pequeño pueblito en el altiplano. Debemos de dejar de prescribir que una sola tecnología es la adecuada para todas las realidades y debemos apreciar cuando es localizable y reproducible si hay beneficios escalables para otros. Estamos ante una crisis que si no se abren las fórmulas mágicas, si cada salto tecnológico no lo compartimos lo más rápido posible con la mayor parte de personas, no vamos a llegar a sobrevivir las metas de reducción de carbono y demás. Sostenible, generativo,
localizable. Yo quiero que mi tecnología sea hecha por gente que vive en mis comunidades, por gente que yo pueda decir, ok, esto está causando problemas, por favor ven y resuélvalo. No por alguien que está en Silicon Valley y que me va a poner 10.000 barreras legales y jurisdiccionales y geopolíticas para que yo pueda, rendir cuentas. Y lo último es una tecnología que con la que no nos sintamos amenazados y como siempre a la defensiva, sino que esté en paralelo a los avances que queremos tener como personas y como sociedad. Y esa educación, esa visión de la posibilidad de crear y la posibilidad sobre todo de crear algo mucho mejor de lo que tenemos hoy es, creo, la principal enseñanza que debemos cultivar desde la primera infancia. Y cultivar sobre todo principalmente la disciplina de la esperanza. En tiempos apocalípticos donde no sabemos si va a ser la crisis nuclear, si va a ser la crisis climática o si va a ser la super AI que nos va a mandar a todo lo que nos va a destruir, creo que cultivar la disciplina de la esperanza no es algo tecnológico y no es algo, pero no es algo usual ya más. Y creo que eso es el punto de partida, la posibilidad de imaginar un futuro distinto y ponernos a construirlo. El mensaje que quiero dejar hoy. Tenemos el talento, tenemos las posibilidades, tenemos las habilidades. Lo que nos falta es la voluntad de salir de ese edificio. No va a ser fácil, pero es mucho más fácil que estar regulando el centímetro cúbico de cada espacio en una estructura que no va a escalar y que nos va a caer en la cabeza. Es curioso, bueno, muy bien. Curiosamente no habíamos hablado antes, o sea, esto no está preparado, pero yo también me había centrado un poco en el concepto de edificio. No quería dejar de decir que, bueno, agradecer a la organización de la Bienal, en especial a Liliana Arroyo y Ángela Pret, de estar aquí, junto con Renata y Laura. Pero como barceloneses estamos en la Modelo y hago un poco de Pierre local, que dicen, ¿no? Y siempre ha sido un edificio, un símbolo para mí, ¿no? En mi infancia me inspiraba un respeto inusual, más allá de lo que significa una cárcel. Al crecer comprendí que era en realidad un miedo heredado, aprendido de una familia que luchó en el bando derrotado en la guerra civil, y un terror luego fundado en hechos horribles, como la ejecución de Puig Antich, que tuvo lugar aquí en el año 74, año de mi nacimiento. El lema inicial de este centro penitenciario, a principios del siglo XX, era In Veritate Humanitas, en el que se abogaba por una modelo de vocación rehabilitadora y de reinserción. Se pasó luego a una modelo al servicio del franquismo, pero, como muy bien sabe Renata, dejémonos de tonterías, las prisiones recluyen a los que no cumplen las leyes vigentes y si el que formula las leyes es un dictador o un Estado opresor o discriminador, las cárceles se llenan de personas que en otros contextos sociales serían ciudadanos ejemplares y libres. Y tenemos muchos casos cerca. La Modelo es un edificio que materializa la idea de el panóptico, de Jeremy Bentham. Esto es un elemento arquitectónico que concibió la cárcel como un instrumento de control social basado en la incertidumbre de la vigilancia. De manera que desde un punto geométrico ideal que tenemos aquí en medio de la Modelo, somos continuamente observados sin ver al observador. El recluso llega a asumir con el tiempo que está constantemente bajo vigilancia, lo que es el fundamento de su subordinación, del control y modificación de la conducta. Como bien revisó Foucault, por ejemplo, en una obra que os recomiendo, Vigilar y castigar. Pues bien, el modelo de Bentham se extendió también a fábricas y a escuelas. Hay un capítulo dedicado a las escuelas. O sea, haces una reflexión sobre la cárcel y dedicas un capitulito. Oye, esto igual en las escuelas lo podríamos aplicar. Curioso. Y ahora el panóptico, como quizá habréis deducido, lo lleváis todos en el bolsillo. Podéis salir del edificio, pero el panóptico lo lleváis en el bolsillo. Y el vigilante no es un funcionario de prisiones humano apostado en una torre que se releva por turnos. Es un algoritmo que no descansa, que funciona permanentemente. Pero hablemos de educación, talento y valores en la era digital, en la era del panóptico del bolsillo.
que es a lo que habéis venido, aunque dice las estadísticas que quizá algunos os habéis quedado de la charla anterior a ver qué echaban, la sesión continua que decían en nuestra época en los cines. Sobre el talento apunta un filósofo como José Antonio Marina, con varios libros al respecto, que es el buen uso de la inteligencia, saber qué hacer con nuestras destrezas y con nuestras limitaciones. La escuela debería pues dar cuenta del proceso de generación de ideas en los jóvenes y formarlos suficientemente con conocimientos sólidos que les permitan ejecutar y formular esas ideas y posteriormente evaluar sus resultados, más allá de las calificaciones académicas. Porque evaluar es también valorar, poner en valor. Los valores reflejan nuestro sentido del bien y del mal, no solo en aspectos éticos y morales, sino también en la evaluación del trabajo que realizamos. Son los valores académicos, semilla de los futuros valores profesionales. Nuestra evolución en el aprendizaje parte del criterio que enseñamos a los alumnos para que puedan valorar el trabajo que han hecho. Por tanto, digamos, generación de ideas, conocimientos, ejecución y evaluación son clave en el desarrollo del talento y valores en la educación. Y en el siglo XXI, todos estos elementos están imbricados por la tecnología. No se libra ninguno. De hecho, siempre ha sido así, aunque en otras épocas las tecnologías quizá eran pues eso, la tiza y la pizarra, ¿no? La autoexigencia, por ejemplo, se fundamenta en los valores que ayudan a nuestro desarrollo personal, académico y profesional. A veces hay disonancias entre las notas que ponemos los profesores y las que perciben los alumnos. Por ejemplo, yo en mi caso a veces pongo notas a los alumnos, se me quejan, pero luego a final de curso, en la Escuela de Arte y Diseño de Tarrasa, les hago en un ejercicio en tecnología que hagan una página web, un portafolio digital, donde ellos colocan sus trabajos. Y en muchas ocasiones, ellos mismos, algunos trabajos que te han discutido y que quizá pues, tenían una nota, no los ponen. Yo les pregunto lógicamente, ¿y por qué no has puesto ese trabajo? Bueno, es que en realidad no estaba tan bien, pero te lo habían discutido mucho la nota. En el fondo, han escogido y han decidido en función de su propia valoración y criterio, más allá de la calificación del docente. A veces incorporan trabajos que el docente no puntuó tan alto. En su réplica, en esa elección que hacen, está el valor de la libertad, perdón, pero también el valor de la honestidad con ellos mismos. Eligen qué será objeto de escrutinio público, cuál será su carta de presentación digital. Demos oportunidades, los docentes, para que sean honestos con ellos mismos, pero debemos dar criterio y conocimientos para estar por encima de los meros gustos o apetencias, porque nos encontramos en un momento donde, habréis visto, los gustos parece que están empezando a reemplazar a los valores. Siempre recordándoles que en su trabajo está el incuestionable valor del esfuerzo. Es una de las funciones del docente el enseñar, analizar y criticar constructivamente el propio trabajo, saber argumentar y defender razonadamente aquello que el alumno llama su gusto. Esto especialmente es importante en áreas artísticas o de diseño. Otros valores sociales cruciales, como la empatía, el respeto, la lealtad, se fomentan en las presentaciones públicas de esos trabajos. Primero en clase, en la burbuja del aula y después si procede en Internet. Es el momento en el que cuando escuchan a los demás aprenden a empatizar con el nerviosismo ajeno, deben mostrar respeto por el trabajo y esfuerzo de los compañeros, aunque no les guste, pero les debemos enseñar a intervenir, a participar de forma crítica. Y por último, hacemos una cosa que a veces puede ir en contra de otra cosa que comentaré después, ¿no? Fomentamos la lealtad y el compañerismo. Ante la adversidad y las vicisitudes que irrumpen en la evaluación escolar, especialmente en estos días de juventud plagados de emociones. La lealtad es un valor que conforma parte de la sensación de pertenencia al grupo que tienen los alumnos en clase, en especial en la adolescencia. No obstante, contra ella parece surgir la imposibilidad de alertar, delatar o chivarse, como dirían algunos, ante determinados actos. Emerge pues, la cuestión, yo no quiero ser un chivato, pero ¿y si debo? En general, actualmente, durante la enseñanza primaria, los niños acuden a sus maestros para alertar de faltas o situaciones que consideran injustas. Eso ha cambiado bastante respecto a mi generación y las anteriores, cuando desde la tierna infancia la figura del chivato, el acusica o el sapo, que dirían en algunos países de Hispanoamérica, estaba muy mal vista, condenada a la marginalidad y a la repulsa. En general, desde la educación deberíamos preocuparnos de, primero, fomentar la percepción del docente como una figura en la que confiar. Segundo, proporcionar canales seguros, anónimos, de comunicación, en especial digitales. Tercero, mantener el sigilo profesional y la discreción tras las revelaciones que nos hacen de determinados secretos de conductas.
En secundaria es curioso porque disminuyen mucho los delatores respecto a la primaria, cuando el docente se percibe como el vigilante, como el panóptico, la ley, pero se temen las consecuencias o las represalias del grupo, o simplemente no se quiere perder el valor de la lealtad, el respeto, o el amor o la amistad. Solo una fuerza superior y unas circunstancias muy favorables permiten a los alumnos, a los whistleblowers, tocar su silbato y avisar. Aunque queda mucho por hacer, algo ha cambiado en la educación cuando, en algunas cuestiones, hay que reconocerlo, el machismo, el racismo o el acoso escolar, los estudiantes se sienten más responsables que en mi época y más capaces que antaño para acudir a los docentes a denunciar malas conductas de los compañeros. De la gravedad del tema y de las herramientas proporcionadas dependerán estas alertas, aunque sigue habiendo inacción, lo comprobamos en los institutos, por parte del alumnado observador, que por ejemplo en temas del acoso escolar se ha visto que es muy importante que los observadores también involucrarlos, no solamente son partícipes del acoso escolar. Pero hay temas como algunas faltas como fumar en el lavabo, conductas delictivas como el tráfico de drogas o el acoso escolar, o conductas de riesgo que no son comunicadas o lo son de manera minoritaria. Preguntémonos si todo ello no es un reflejo de la sociedad. Mostrar referentes en el aula y situaciones sociales de impacto, como el caso Assange, es una obligación de los docentes. Debemos explicarles que sus libertades dependen de esos casos que perciben lejos y que son silenciados en los medios. Pero ante todo debemos presentarles problemas cercanos a ellos, cotidianos, en los que deban definirse, para que logren entender que deben intervenir, porque si no lo hacen, las consecuencias pueden ser nefastas. Por otra parte, os pregunto, ¿somos nosotros ejemplo de intervención o vamos a la nuestra? En el metro, en la calle o cuando vamos por los pasillos, los docentes, ¿intervenimos o miramos a otro lado mascullando aquello de no es mi problema? Si nosotros tenemos miedo a intervenir, ¿con qué ejemplo estamos predicando? Cuando yo era pequeño y jugaba a la calle, temía que cualquiera me reprendiera por una mala actitud o una conducta incívica. O si te portas mal, acabarás en la modelo, frase que nos decían. Ahora se juega menos en la calle, donde la gente no interviene, y más en Internet, donde tampoco se están dejando claras las normas. Tanto para el fomento del talento como de los valores en la era digital es necesaria una intervención temprana. Este es el punto que voy a defender para concluir. La adecuación tecnológica debe empezar en la enseñanza infantil, como ha comentado Renata, ¿no? Desde los 4 años, claro que sí, y promoverse primero para ello en las facultades de educación. No podemos permitirnos la ignorancia tecnológica como sociedad, y más en un momento cuando sistemas de inteligencia artificial, de generación de imágenes como DALL-E 2, de generación de textos como GPT-3 y cantidad de elementos que tenemos, DeepBack creando música, todas estas tecnologías existen y mejorarán sus prestaciones en los próximos años. Lejos de destruir el talento, estas tecnologías conforman potentes herramientas creativas que nos permiten a los humanos ir más allá de nuestras capacidades. Se deben integrar en los currículos progresivamente, como se hizo con las calculadoras o las computadoras. Pero más allá de los contenidos, que son fundamentales para la inspiración del talento de los alumnos, en lo que concierne a los valores, como muy bien indicaba ella, es crucial educar en la ética desde abajo. De nuevo, desde la primaria y desde la formación del profesorado. Por último, 2 puntos finales sobre los que focalizar, creo, ¿no? Privacidad, derechos y deberes digitales. El anonimato de la red es relativo. El alumnado y toda la sociedad debe comprender que la red es pública y no todo vale parapetados tras la pantalla. La red es el panóptico. Debemos fomentar el buen uso de las tecnologías, que son canales fantásticos de comunicación, ocio y trabajo, pero explicar qué es lícito y qué no. Porque sí que es verdad que en un momento dado no debemos ser negativos, ¿no? Pero los chicos y chicas desde abajo deben aprender qué es legal y qué no en Internet. Y diferenciar el uso del abuso y la adicción de esa misma tecnología. ¿Cuántas horas dedican? Debemos formar para poner límites al tiempo de uso en edades tempranas, asesorando a los padres que nos están buscando y en especial a los profesores de tecnología, supervisar y educar en ese uso y alertar de las conductas indebidas, sin temor a las represalias que los docentes también podemos tener. Ignorar la tecnología en la educación y no supervisar, mirar para otro lado, es como dejar a los niños barra libre de chucherías y hamburguesas, ¿eh? Cuidamos su dieta alimentaria desde pequeños, ¿no? Pues cuidemos también la dieta digital, las dietas que les estamos suministrando. Y segundo punto final, hay que dar el salto de lo individual a lo colectivo, que es tu función, ¿no?
por la cual yo te admiro y lo digo públicamente. Hay que revertir la tendencia al individualismo que bloquea la intervención social. Los datos son sociales y no solo personales. Por eso, por ejemplo, hay que enseñar, cosa que los adultos a veces incluso no tenemos claro, a no etiquetar sin permiso a nadie en una foto, o no subir o reenviar contenidos inadecuados, aunque tengamos permiso. Es que me han dado un vídeo porno de no sé quién, mira, de una figura pública, lo reenvío para hacer la gracia. Bueno, cuando las redes están a nuestro servicio, cuando somos activos socialmente, es cuando nos sientan mejor, dice Liliana Arroyo. Y hay una tendencia social, fijaros, al desprestigio de lo colectivo, de los sindicatos, de la política, del asociacionismo, fomentada e interesada por las grandes tecnológicas, por esos propietarios del edificio, ¿no? Y los poderes fácticos del capitalismo de vigilancia, los grandes buitres de datos, que diría Carissa Beliz, que nos invitan a aceptar las cookies del sistema. Pero, como diría la propia Carissa Beliz, si a las cookies las llamaran programas espía, no las aceptaríamos tan fácilmente. No son galletitas, no os las comáis con tanta facilidad, no alimentéis al panóptico. Muchas gracias. Gracias, Antonio y Renata. En relación a lo que estabais comentando, me vino a la cabeza un estudio que realicé hace un par de años sobre las esperanzas y los miedos que tenían los niños de primaria, quinto y sexto de primaria, en relación a las tecnologías móviles. Y bueno, había como miedo que se podían imaginar de sustitución, de que te están quitando el tiempo, etc. Y ampliamos este estudio pidiendo a los niños de que produciesen un artefacto de diseño especulativo del futuro. Y lo que me sorprendió mucho, que sus artefactos frente a, digamos, esta situación eran artefactos de restricción, de punición, de castigo. O sea, es un traje que si me lo pongo y me quedo más de X horas con el videogames, el móvil o lo que sea, me da una pequeña descarga. Con un rollo conductual, de la lógica, digamos, del behaviorismo como así de Skinner, pero con esta, digamos, esta lógica de la restricción, del castigo, de la punición. Y conectando un poco, y me sorprendió mucho, porque, claro, pensé, ¿por qué no se habilitan otras maneras de pensar que va más allá del castigo, de la restricción de tiempo, sino en conexión con lo que decía Renata, digamos, manera de pensar de cómo hacer otro posibles con la tecnología, como otra manera de imaginarnos la tecnología, otra manera de crear con ella, de situarnos en ella, quizás de escaparnos, de encontrar como los pliegues y no solo como replicar, digamos, este modelo, si pasa más de X horas, pues muy mal, estás castigado. Y ahí, claro, es como una idea que, bueno, le sigo dando vuelta, que también ahora como cada vez más, como en el ámbito de la educación, por ejemplo, el informe de la UNESCO se está hablando de, ¿vale?, cómo pensamos otros posibles de la educación. Tenemos como esta necesidad a nivel de planeta de pensar como otras posibilidades, porque la que hemos ido utilizando hasta ahora ya vemos que no van a aguantarse, un poco como decía Renata. Entonces, claro, ahí es como a nivel de educación, cómo hacemos posible este deslizamiento, digamos, de perspectiva, de paradigma, o sea, un poco retomando la famosa frase de que con las herramientas del amo nos vamos a desmontar la casa del amo. Y entonces, como nos inventamos otra herramienta que igual quizá, claro, no vamos a hacer Google, no vamos a tener como este tipo de poder, pero también como hay un tema que yo creo que es como interesante y como un reto a plantear como en educación es también como un poco la idea de táctica, tal como la planteaba Michel Desserteau, como esta estrategia como más débil y astuta, digamos que no es la estrategia de quien tiene poder, sino la estrategia o sea, es como el recurso que tiene quien no tiene poder para transformar como la situación de una manera, digamos, favorable para quien que no tiene poderes. Y ahí, claro, creo que la educación tiene como un reto de la transversalidad, como transdisciplinariedad, transversalidad cuando abarca la tecnología, que tiene de alguna manera que ver tanto con que, claro, está en todos los ámbitos, o sea, desde las ciencias sociales, desde medios, desde lo que sea,
y poder, no sé, digamos, de alguna manera ver estas perspectivas diferentes. Por ejemplo, ahí también la educación artística tiene una importancia para poder ver cómo estas grietas. O sea, hay como una performance que me encanta de Simon Wecker, que es un señor que como cogió un carrito de esto de los niños, que tiene mis hijos de 3 años, que pone su juguete y lo pasean por casa, y puso 99 smartphones, y todo conectado con el GPS, y se puso a pasear por las calles de Berlín. Y de repente creó como unos atascos de tráfico imaginario, y me pareció una pieza como tan bonita, que es como al mismo tiempo política y poética. Porque ya el mismo carrito de juguete cutre, como de esto de 15 euros de plástico, como manera de, digamos, buscar como las grietas de este sistema. Y también pensar como dónde están los agujeros, dónde están los puntos donde podemos entrar en este edificio que decía Renata, y actuar por ahí. Y los niños con estas cosas son extremadamente creativos en buscar como las grietas, el punto débil. Tienen como un sentido a veces como mucho más fino que los adultos. Entonces, ¿cómo podemos, además de habilitarlo a conocer cómo funciona? Un poco lo que decía ella, porque claro, ahora los algoritmos son sumamente opacos, todo es sumamente como difícil de comprender, no es como una caja que desmonta y ve, pues, aprieto aquí, aquí. Además de esto, cómo enseñarle cómo esta sensibilidad, como que es un poco una poética, una estética de, vale, ¿en qué grieta me sé meter? Ahí creo que es como un punto que puede ser interesante. Y otro punto, también conectando con lo que dice ahí, es como la idea de cómo hacer para que aprender tecnología quiera decir al mismo tiempo aprender cómo funciona, cuáles son las piezas que la componen, cómo funciona técnicamente, así como todo, digamos, el sistema de poder que la rodea, o sea, tanto a nivel geopolítico como a nivel de, o sea, bueno, como la idea, digamos, de cuáles son las fuerzas de poder, quién oprime, quién son los oprimidos adentro del sistema de tecnología. Y ahí es como donde quizá como toda esta idea como de la transversalidad, más que de la transdisciplinaridad, donde entra en juego en la educación, yo creo, como quizás desde P3, que ya van con su carrito y pueden pensar como ideas de este tipo, creo, de una manera muy, muy eficaz. No sé, bueno, es una cosa que hemos comentado, ¿no? Que hay que empezar desde abajo, pero se hace difícil cuando, por ejemplo, en el sistema educativo español no hay una materia diferenciada de tecnología en primaria, cuando la formación del magisterio, las facultades de educación, ha mejorado, pero adolece de formación tecnológica. Y porque, claro, para explicar, primero hay que dar conocimientos, para explicar cómo funcionan estas tecnologías, eso está claro. Pero claro, si van recortando horas, si no hay estas materias desde abajo, quedan siendo prácticos. Los que estamos en el aula lo sabemos, cada vez tenemos menos horas para hacer más cosas. Claro, queremos dar formación tecnoética, es imprescindible dar tecnoética desde abajo, porque a su nivel los niños pueden empezar a reflexionar sobre estas tecnologías. Pero es normal lo que comentas del castigo, ¿no? Invéntate un elemento tecnológico y ellos tienen asumido el panóptico, tienen asumido que hay el vigilante y que los profes a veces, esto va a modas, ¿no? Nos cambian y dicen, no, castigo no, hay que llamarlo consecuencias. Esto lo habréis oído, ¿no? No, consecuencias, que lo castigo, pero ellos lo traducen claramente. Dicen, no, estos me están castigando, o sea, no, esto de consecuencias tiene poco, ¿no? Poner límites yo creo que es importante, porque a veces se dice no, y luego también quedamos de comer. O sea, que es imposible que lo que nos hacían a nosotros cuando volvíamos a primaria de, venga, redacción el verano, hace una redacción. Cuando yo tengo un sistema tecnológico en el cual le meto una frase y me hace una redacción completa, tenemos que replantearnos las actividades que planteamos a los alumnos y a nivel creativo igual. DALL-E 2, Stable Diffusion, Midjourney hacen que puedas generar imágenes de forma artificial con una IA que no va a hacer lo que tú quieres, va a hacer otra cosa, está claro. Pero el poder artístico de la tecnología está ahí, ¿no? Y luego, como bien has dicho, ¿a quién damos los datos? ¿A quién damos la información? O sea, que ellos se cuestionen todo esto, que haya un escrutinio por la tecnología,
Yo creo que esto es fundamental y la adolescencia en secundaria yo creo que están interesados por eso y sí que necesitamos tiempo también los profes. Yo me inclinaría también a educación popular, a educación yo creo que los padres tenemos yo no soy madre, pero pero tenemos un problema generacional. Un problema crecimos, en mi caso crecimos sin internet hasta 12, 13 años y considerándome muy privilegiada, y luego vimos toda esta tecnología y nos súper emocionamos, y mucha gente se quedó en esa etapa de la emoción y de la tecnología de ese edificio como lo más maravilloso que jamás ha pasado y la única realidad posible. Y creo que la educación, repensar y reeducarnos en espacios como este, pero también críticamente con la escuela. ¿Qué programa estás instalando en las computadoras de todos los niños? ¿Y por qué yo le tengo que pagar a Corporación X o a Editorial Y exclusivamente, si pueden tener mis chicos acceso a absolutamente todo, y a todo cuestionable, no a todo en un sistema cerrado? ¿Por qué estás regresando de un espacio abierto, generativo, colaborativo y de reto? ¿Por qué se está regresando a las primarias, a un sistema cerrado y de vigilancia, donde es la digitalización del libro mediocre de texto, que los educadores no pueden manipular, buscar nuevas fuentes, que los chicos tampoco pueden como, esto no estoy seguro que sea bien, y consultar otras fuentes? O sea, las plataformas educativas hoy son un juego de cuantificación muy similar al de las redes sociales. O sea, no sé cómo se dice, gamification. Sí, ludificación, gamificación. Sí. ¿Gamificación? Sí, o ludificación. Esa ludificación esa volver como un juego electrónico el tema educativo para... realmente las escuelas se han vuelto un laboratorio de experimentación con los más vulnerables de sociedad. Y sí, te cuido los datos, qué privacidad, qué tal. No sabemos, porque junto con ese edificio que se está cayendo y demás, está el mega edificio corporativo donde está súper protegido, que pasa en una empresa privada adentro. No sabemos realmente qué está pasando con los datos de todos los sistemas educativos rápidamente privatizados y trasladados a esa combinación de plataforma tecnológica y plataforma de contenidos, con las normas más restrictivas de derecho de autor, que no permiten, es una combinación también de un tema público. Ustedes están pagando, podrían tener acceso a una educación súper personalizada, escalable, modificable rápidamente, de calidad y demás, e invertir en los maestros, y se está optando por invertir en la tecnología, una tecnología cerrada, una tecnología llena de permisos, una tecnología limitadísima y que no fomenta la imaginación. Lo peor que vi en la pandemia fue cómo la capa adicional de vigilar cada movimiento de los niños cuando estaban en educación remota, la cosa más espantosa del mundo y más lucrativa del mundo para ciertas industrias de predicción, de análisis emocional y demás. O sea, es bastante serio. O sea, no saber realmente qué intereses, a dónde va el dinero, Y los datos. a dónde van los datos y quién se está realmente posicionando como ese director de marionetas, definiendo cómo se educa en lo digital. Yo creo que eso es un tema de bastante preocupación. Y tenemos que también plantearnos otra pregunta. Ese panóptico de bolsillo, para 2025 ya no va a ser el panóptico de bolsillo. Si ustedes están aquí, por ejemplo, para el Smart City Expo, o si ustedes están aquí para el Mobile Congress, pásense a la feria y ver cómo ese panóptico ya no es un telefonito en el que yo pueda pagar. Está en todas partes. O sea, cómo va a impactar el futuro a una generación que se sabe aún no tenga ningún aparato consigo.
vigilado por cualquier cantidad de sistemas en el Internet de las Cosas, que no es el el lenguaje es todo, porque Internet de las Cosas suena muy a La Bella y la Bestia y las tacitas bailando, ¿no? No, o sea, son cosas que nos vigilan, sistemas que nos van a estar controlando cada movimiento, que si fueran diseñados con otros valores, podríamos estar vigilando lo que se debe vigilar, las emisiones, por ejemplo, la calidad de aire, por ejemplo. O sea, cuestiones que no son vigilar personas, pero si se van a ver a estas exposiciones, 85% de las tecnologías son tecnologías policiales. O sea, es terrible, es absolutamente terrible. Y eso necesitamos realmente toda la tecnología que tenemos hoy, es otro planteamiento. Necesitamos cambiar teléfono cada 2-3 años. Necesitamos cambiar ordenador cada 2-3 años. Necesitamos todo. O sea, es replantearse realmente, saber de dónde vienen las cosas también, que creo que es algo que podemos hacer hoy como nunca. Esos son los datos buenos, saber que cada pieza en muchas partes del mundo está causando un gran desbalance social, un gran dolor comunitario y extracción de metales donde conflictos serios en varias partes del mundo. Saber el costo energético, el costo planetario de este consumismo súper elevado que tenemos de la tecnología que consumimos. Ese es el único futuro digital posible. Y la última cuestión que tú mencionaste, que no puedo irme sin mencionar, es Julian Assange, porque ahora lo vemos, es un preso político que está en condiciones de tortura documentadas por las Naciones Unidas, pero yo quiero mencionar 5 cosas que él hizo que vienen muy a la conversa. Él cambió radicalmente una estructura que se creía súper cimentada y súper establecida y que no se había renovado mucho tiempo, el paralelo del periodismo con la educación. Cambia completamente con las tecnologías una estructura de poder y la reta. Lo hizo distribuyendo la tecnología, porque no fue un monopolio, no fue yo soy el único todopoderoso que puede hacer una plataforma de filtraciones, sino que se volvió una práctica estandarizada el poder de los datos combinado con el poder del periodismo de investigación. Democratizó la información, así como debemos democratizar la educación, sin barreras de geografía, sin barreras económicas, hizo que la información que publicaba fuera accesible a todos. Trasladó y cambió la ecuación de poder, donde por primera vez los gobernantes se sintieron vigilados así como el emperador sin ropa enfrente de los gobernados. Y lo último es creyó al crear Wikileaks firmemente en la capacidad de las personas, una vez están ofrecidas una información sin filtros, de cuestionar al poder y de cuestionar sus propias verdades autodichas. Entonces creo que a mí me molesta mucho cuando nos movemos a que necesitamos verificadores para poder formar un criterio en la era digital. Yo aún creo en el poder de las personas y en la capacidad de las personas para determinar, no se les debe infantilizar y tampoco se debe poner más policías de contenido y policías de pensamiento si queremos llegar a una educación digital de las posibilidades sin límite y de la creación sin límite. Eso. Vale. Hay un tema, fíjate que hay un tema sobre el individualismo al que nos empuja la sociedad como consumidores. Y eso es un punto crucial porque es esa fuerza social la que preguntémonos por qué se han salido de rositas y a Sánchez está como está, ¿no? Quiero decir que los grandes gobiernos, ¿por qué? Porque no ha habido esa unión colectiva necesaria en las sociedades y desde abajo, cómo estamos formando para que esos chicos y chicas en un momento dado, en nuestros pequeños mundos de las escuelas, nos alerten de cosas, nos digan cosas, nos cuenten cosas. Seamos nosotros el canal seguro de comunicación. O sea, educar en todo esto, digamos, a un nivel macro global, que es como veo los planteamientos que has hecho,
yo creo que requiere de nuestras microacciones, de nuestra pequeña semilla en nuestras aulas, donde podemos hacer mucho por los chicos, educando en esos valores sociales y que se den cuenta de que a veces lo que puedan entender como la lealtad, o por eso hablaba antes de la importancia de esta lealtad, porque ¿cómo lo percibe? Hablemos con los que no piensan como nosotros, pues no, pues como un chivato, como alguien que ha puesto en peligro la seguridad, o sea, giran la tortilla para que nos creamos que no debemos incurrir en ese tipo de comportamientos que, claro, lo que están poniendo es desnudando muy bien, dejando desnudo al emperador, ¿no? Es un poco la... Pero también la posibilidad de cambiar completamente una estructura, de no aceptar, tomarse la píldora y decir, así es, Correcto. y así es, y así va a ser siempre. Creo que es realmente la necesidad de educar para construir esas infraestructuras del futuro, no educar para quedarnos en ese edificio y sobrevivir. Yo sí, retomando un poco lo que dice Renata, luego abriremos como espacio a las preguntas. Es un poco esta idea de cómo hacemos otros posibles educativos en relación a lo digital. O sea, cómo se puede habilitar, capacitar, alfabetizar niñas y niños para que sepan tomar decisiones importante como a nivel político de la tecnología y no solo su uso personal, yendo más allá de la lógica de la restricción, etcétera. Hay como, por ejemplo, un trabajo que hizo UNICEF muy interesante de investigar como las percepciones de los niños sobre inteligencia artificial para formarlo, para que sean decision maker a nivel de políticas sobre inteligencia artificial. Y yo creo que es como intentar ver como todas estas capas de complejidad que van desde tus acciones mínima, cotidiana, a las macroestructuras y, bueno, todos los puntos y grietas que puedes encontrar para conectarlo, para infiltrarte, para escaparte, para encontrar otra forma de hacer como movimiento, bueno, de paradigma, porque al final en todo lo que nos está pasando cada vez se vuelve más necesario la idea de tenemos que pensarnos desde otra posición, desde otra manera, con otro tipo de enfoque, porque así no se va a aguantar. Vale, entonces ahora como hay hay como un cuarto de hora más o menos, para 20 minutos para preguntas del público. ¿Hay alguna mano? Allá veo una mano, allá otra. Buenas noches, gracias. Quería preguntar, ¿cómo ven ustedes posible el que se supere esta limitación con la que la opción open source ha estado enfrentando el avance gigantesco que tienen las tecnologías producidas comercialmente? Open source está disponible desde hace 15 años y no les ha sido posible generar la misma cantidad, la misma calidad de tecnologías, productos digitales de cualquier tipo que el sector comercial genera, con la posibilidad de tener interfaces que son mucho más amistosas para los usuarios. Entonces vivimos en un círculo. Nos quejamos de que queremos que haya una participación más comunitaria en la creación de tecnologías, pero el rato que esas tecnologías están abiertas no es posible generar la misma calidad que a toda velocidad el sector comercial, siguiendo la lógica de mercado, produce, tratando de tener básicamente mejores resultados más rápido, que es lo que le interesa a la empresa, y que ha sido trasladada a las instituciones educativas también, en donde nos vemos forzados a enseñar a los estudiantes, no porque tenemos que pagar, porque son las compañías de software quienes nos entregan gratis los productos para que entrenemos a los chicos, a los que hay que prepararles para que se vayan después al mercado de trabajo. Y por mucho que hemos querido abrirle espacio a open source, están tan atrás en términos de facilidad de uso que ¿cómo nos igualamos? Esa es mi pregunta para cualquiera de ustedes dos. Gracias.
Bueno, es que hay un oligopolio, claramente. Nos encontramos especialmente en formación profesional, ¿no? Con el tema de que tienes la duda si quieres insertar laboralmente a los estudiantes, que es el objetivo de la formación profesional, pues habrá que formarles en los programas que están en el mercado, que tienen las empresas, etcétera. Entonces, claro, luchar contra el mastodonte de las grandes tecnológicas, de las empresas que tienen, que además son hábiles, porque nos dan gratis las versiones para estudiantes de algunos programas, de manera que, claro, yo te doy aquí para que tú piques y luego ya estás dentro del sistema. Entonces, como todo el mundo lo usa, pues yo también, ¿no? Yo creo que nos queda un poco la guerra de guerrillas, en general, la guerra de guerrillas de, por ejemplo, cuando nos imponen una plataforma educativa en un centro educativo donde los datos van a grandes tecnológicas, pero también a editoriales, a gente que tiene intereses, conflictos de intereses reales, usémoslas lo mínimo, no, es que tienes que pasar las notas por aquí, pues ya está. Pero no te voy a decir cuándo estoy dando clase, cuándo temporizo, cuándo... O sea, que a veces nos lo comentan, no es que aquí puedes poner esto y lo otro, y yo voy a alimentar al panóptico, a la bestia, ¿no? O sea, si mi centro me obliga, porque, bueno, pues luego no quiero que me echen, pues a hacer determinadas cosas las tendré que hacer, pero lo que no lo voy a hacer. Y luego otra guerrilla muy potente que tenemos son los contenidos. Hay que dar contenidos de calidad, alternativos. Las sociedades pediátricas americanas, etcétera, canadiense, por ejemplo, limitan las horas de pantalla desde 0, o sea, no hay pantallas en niños de la tierna infancia, luego introducciones progresivas, pero pensemos que el enemigo no es la pantalla, sino qué están viendo los alumnos en esa pantalla. Porque si tu hijo está leyendo en un libro electrónico, pues igual, con una tinta que no le dañe la vista, igual dices, oye, pues que esté un par de horas leyendo. El problema no es el tiempo, es qué están viendo. ¿Qué es ocio y quemar el tiempo por quemar? Que, hombre, yo también he jugado a marcianitos, ya, quiero decir, hay un equilibrio. Pero en esos contenidos educativos y del ocio, y lo contrario del ocio es el negocio, la negación del ocio, pues ahí es donde tenemos que ver, bueno, pues yo creo que somos muchos, somos pequeñitos, guerra de guerrillas. Bueno, es mi opinión. Yo creo que es un tema, más de guerra de guerrillas, es un tema de corrupción institucional. O sea, es una corrupción institucional total. ¿Cómo es posible? O sea, y yo no soy europea, pero a mí el caso europeo a mí me parece muy curioso. Porque ¿cómo es posible que Europa está entrenando, básicamente, está capacitando y entrenando a niños, adolescentes y universitarios para usar únicamente las tecnologías de 5 compañías americanas? Para mí es increíble la completa colonización digital de adoptar estructuras, sistemas, formas de pensar y demás, básicamente configuradas en Silicon Valley, que son completamente, muchas de ellas, incompatibles con valores europeos. Y luego poner el parche de la regulación. Déjame terminar. Sí, no, pero la guerra de guerrillas me refería a eso, a qué podemos hacer ante las grandes. Yo creo que las autoridades europeas ya están medio empezando a despertar, tienen la harta obligación de activar distintos sistemas de derecho público, derecho a la competencia, todos los derechos de niños y niñas y demás. O sea, hay muchas partes de regulación que no se han activado, es como una verdad aceptada. Aprendemos Windows porque es lo que hay, y luego le hacemos el gran negocio de Microsoft, que es un negocio vertical. Se regala a las escuelas para luego venderse a la pequeña empresa, para luego venderse a la administración pública, para luego vender. O sea, hacen negocio, o sea, preparan a la fuerza laboral para que sea una fuerza laboral completamente dependiente de ellas mismas. O sea, es como la droga que se regala, así como los dealers de drogas que te empiezan regalando para luego hacerte adicto en toda la vida, o como las farmacéuticas. Es esa misma lógica. Yo creo que aquí en Barcelona, por ejemplo, y es un ejemplo buenísimo, Xnet, liderado por Simona Levy, la peleó en las escuelas y dijo no a Google. Y sí se pudo, totalmente, pero creo que ese es un pequeño esfuerzo grande, pero tiene que pasar a regulación y tiene que pasar a la agenda de partidos políticos. Y se puede de un lado y del otro. Con un lado entras por autonomía y por necesidad de apoyar a pequeña empresa y demás, y por el otro entras de soberanía. O sea, hay argumentos para todo el espectro político de que esto está mal desde donde se vea.
Y el tema es, sí, o sea, nos han vendido la usabilidad como... yo no quiero que las tecnologías que usan los chicos sean súper fáciles. Yo creo que los mejores ingenieros e ingenieras, la mejor creatividad se desarrolla cuando no es todo servido en la mesa. No es, o sea, la educación no es entretenimiento. O sea, yo me recuerdo en Guatemala, con toda la precariedad que ustedes se pueden imaginar del sistema educativo, nos enseñaban a programar cuando estábamos en último año de primaria. Y costaba un montón, y el terror era el examen de informática porque no sabía si iba a correr tu programa o no. Y era el terror absoluto. Pero si hubiera sido una cosita de colorcitos y hacer así y asá, no hubiera aprendido nada en cómo funciona la tecnología. Entonces creo que si algo es importante es no sacrificar autonomía y posibilidad por... usabilidad. O sea, creo que es un poquito como la comida rápida, ¿verdad? Lo rápido y lo fácil sale caro en términos, en el largo plazo y en lo colectivo. Y son nuestros impuestos al final del día. ¿Por qué les estamos pagando a las grandes corporaciones americanas que ni siquiera tributan acá como se debe? El garantizarles un mercado único, es que es como un mercado sin competidores. Yo quiero que los chicos, aunque no sea la tecnología perfecta, yo prefiero realmente que los sistemas se desarrollen localmente, porque al final va a ser mi vecina que va a tener un trabajo en una empresa de desarrollo de software y va a estar pagando los impuestos acá, que luego van a pagar el hospital de mi abuela. Es esa lógica de volver a lo local, creo yo. No debemos verlo. El software libre en el sector público no lo debemos ver algo aislado de un ecosistema de solidaridad fiscal y un ecosistema de autonomía. El día que yo no quiera que me pongan una base militar americana al lado de mi casa o una planta nuclear y mi país se pelee con Estados Unidos y me cortan de todas las aplicaciones. O sea, esos son los temas que estamos viendo. O sea, soy capaz de sobrevivir sin esas tecnologías. Tengo la capacidad acá de hacer las mías, aunque no sean perfectas. Quizá no necesito el nivel de sofisticación que tienen hoy. Quizá no necesitamos todas las cosas que tenemos instaladas en el teléfono. Quizá estaríamos mucho mejor con poder entender, apoyar y controlar lo que tenemos localmente. Pero ahí es a lo que iba, y desde abajo, nuestras pequeñas acciones es lo que podemos hacer. A eso me refería. O sea, hay una visión macro que has definido perfectamente y estoy totalmente de acuerdo, pero luego la pregunta que igual se harán algunos docentes que habrá en la sala es ¿qué puedo hacer yo en mi clase? Y entonces ahí es donde entra esa fuerza de decir, oye, pues totalmente de acuerdo contigo, demos el nivel de contenido suficiente, que sea difícil, porque la vida no es fácil, que sea difícil en el sentido de que esas tecnologías, para comprenderlas, pues no hagamos nada, entretener y no, vamos a hacer cosas serias y que realmente te lleven a comprender las cosas y que sufras quizá con ese programa. Fue genial con el RAN. Sufrir no es lo que estaba ahogando. Sí, pero bueno, es un decir, sí. Pero entiéndeme esa incertidumbre, pero luego esa acción cotidiana de decir, oye, pues aquí, ¿sabes qué? Vamos a usar este programa libre y tal. Es diferente, tal, pero os va a servir para procesar textos, para hacer hojas de cálculo, para hacer todo, y no se va a estar enriqueciendo una gran corporación. Y igual tú eres el profesor raro, el rarito, pero pues mira, pues seré yo el rarito, pero igual si estamos muchos raritos, pues ahí está esa guerrilla y esas millones de hormigas que estaremos por el mundo en nuestros pequeños cosmos de nuestras aulas. Es la agilidad de moverte de sistema a sistema y luego a dónde se van los recursos, en lugar de pagar cualquier cantidad de plata a Microsoft o a Google o demás, vuelve a invertirse en esos sistemas que necesitan pero también vuelve una cuestión que no hay que olvidar, es la precariedad de los educadores. Y es que es un cambio. Si vamos a apostar a un futuro digital, el punto de partida son las personas y los recursos que se tienen que invertir en ellos. Si pensamos en la educación digital como una infraestructura crítica del futuro,
Así como pensamos en carreteras, así como pensamos en aeropuertos. Miren lo que cuesta una carretera y miren lo que cuesta un aeropuerto y miren comparado a lo que invertimos en educación. Entonces, por ahí va la cosa también. O sea, necesita voluntad política y necesita una inversión sin precedentes. Es como un acto de fe en la gente. Vale, había como otra pregunta más por allá, ¿no? Había una mano. Una y dos. Vale, dos. Y una más. Sí, buenas noches. En una comunidad como Barcelona, ¿cómo funciona la estructura que lleva a la escuela el sistema educativo? ¿Viene de arriba? ¿La escuela tiene ciertas libertades? Porque aquí estamos viendo el problema, pero quien va a cambiar la cosa no somos nosotros. O es una estructura, una superestructura del Ministerio de Educación, o no sé cómo se llama aquí, o hay cierta libertad en las escuelas de que los profesores o los directores o la Junta pueda llevar un sistema educativo, ya sea dentro del sistema global o independiente. Bien, aquí los centros públicos pues, dependemos de la Generalitat de Cataluña, del departament, que es el que hay competencias autonómicas en Cataluña y hay muchas cosas que nos vienen de arriba, ¿no? Programas de gestión, etcétera, ¿no? Luego los centros sí que tienen pequeñas dotaciones económicas. Yo en mi caso que trabajo en un centro municipal, yo dependo del Ayuntamiento de Tarrasa y en este caso pues es una escuela pública municipal y tenemos una pequeña dotación económica, aunque a veces hay momentos en los cuales pues con esa dotación puedes hacer lo que puedes hacer. Pero precisamente, haciendo autocrítica, a veces es cierto que nos gastamos dinero en licencias de programas informáticos cuando en realidad hay opciones quizás no tan usables y no tan facilitas y que pueden hacer sufrir un poco más, si queréis, o aprender de otra manera al alumnado, y no las usamos porque bueno, pues hay decisiones que dependen de los equipos directivos, ¿no? En ese sentido de gastarnos el dinero, pero porque claro, estás en el caso nuestro de formación profesional en un poco atado, ¿no? Dices, es que si el mercado laboral me está demandando esto, ¿cómo no voy a formarles en este tipo de programas? Con lo cual hay un tema que lo que te queda es, lógicamente, romper y decir, no, pues aquí vamos a usar este otro programa y ya aprenderán el otro y este pequeño dinero, esta pequeña dotación económica, que no es mucha, ya te digo yo, pues la podemos invertir en otras cosas. Algo fundamental, lo que ha dicho ella, es que toda la razón, las personas, ¿no? ¿Qué sería esencial para nosotros? Pues bajar las ratios, tener apoyos, o sea, tener menos alumnos en clase es fundamental, desdoblamientos cuando toque a los profesores, con alumnos con necesidades especiales, pero todas estas dotaciones de personal nos vienen de arriba y que tú en tu aula tengas 33 alumnos en la ESO o 20, pues depende de arriba. Y aquí, pues bueno, también pues miremos a ver qué votamos y qué partidos pues nos suministran, pues bueno, se adecuan más a este apoyo a las personas, ¿no? Y que nos den ese apoyo a las personas es fundamental para revertir esta situación a nivel global, empezando desde abajo. Pero que está claro que las personas son cruciales y si preguntáis a los profes en general, os dirán, bajamos las ratios, es que es lo fundamental. O sea, y eso requiere de más personal y más inversión en profesorado. Y bueno, y también es cierto, y cambiar nuestra mentalidad a veces en qué gastamos el pequeño presupuesto que tenemos los centros para dedicar, que a veces lo gastamos en estas corporaciones. Esto es una realidad. Vale, yo creo que ya no hay tiempo para más preguntas. Pues muchísimas gracias, Renata y Antonio. Muchísimas gracias a todos por venir. Gracias a vosotros. Gracias. Gràcies a l'Antoni Hernández Fernández i a la Renata Ávila, però també a la Laura Malimberni, per haver moderat aquesta taula. Us recordo una altra vegada, ho hem gravat tot, perquè és tan interessant que, tot i que prenguem apunts, és millor tornar-ho a veure quan ho pengem per poder allò retenir totes les dades. Teniu un fantàstic programa. Jo agraeixo a les comissàries, a la Liliana Arroyo i a l'Àngela Preig, que ja les heu mencionat, però per haver fet aquest càsting meravellós. Ens queda fins diumenge. En el programa teniu aquest mapa meravellós amb les diferents places on es farà tot. Vull dir que esperem que aquesta no sigui l'única sessió de Bienal perquè ens queda fins diumenge. Moltes gràcies. Gràcies. Pues ja estem.
Ya, que me demasiado. Había